Como se lo comentamos en el programa, la construcción tuvo un verdadero frenazo el año pasado. Las ventas de casas y departamentos en el Gran Santiago se mantuvieron casi igual que en 2012, lo que ratifica los antecedentes de que el rubro fue uno de los puntales, pero de la desaceleración en el país. Queremos analizar la actualidad en ventas y también precios del sector, y para eso está con nosotros Teodosio Cayo, gerente general de Arenas y Cayo. Teodosio, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación. Teodosio, bueno, las cifras son bastante claras. Viviendas nuevas, departamentos y casas, 37.192 ventas en 2013, un 0,2% más solamente que en 2012. Acá hablamos de un estancamiento total. Sí, bueno, si uno lo compara efectivamente con el mismo periodo pasado, digamos, estamos hablando de las mismas cifras, digamos, es decir, un 0,2% prácticamente no representa un crecimiento, es decir, sigue siendo positiva como número, como cifra, pero en términos globales uno entiende que se ha producido, ¿no es cierto?, una revelación respecto a lo que se venía anunciando, que hay un pequeño estancamiento, una pequeña desaceleración del proceso y las cifras que están hoy día entregándose así lo demuestran. ¿Cuál es la razón acá? ¿Las personas están viendo esta desaceleración y por lo tanto no están comprando o están comprando menos? ¿O el hecho de que ya no se entreguen muchos permisos de construcción en distintas comunas hace que disminuya la oferta? Bueno, nosotros hemos estado viendo a través de los estudios que estamos haciendo a través de todo el país el comportamiento que ha tenido el mercado nuevo con el usado. Y hemos estado también revisando que esas cifras de las personas que antes tradicionalmente estaban eligiendo lo nuevo han migrado un poco también al usado. Es decir, la opción del mercado usado, tanto en departamentos como en casa, está compitiendo de buena manera con lo nuevo y por lo tanto esta desaceleración hace también que las personas empiecen a pensar no solo en viviendas nuevas, por un lado por los precios, por otro lado por la consolidación, por otro lado por el tema de financiamiento, pero también están migrando hacia el usado. El mercado secundario, como se conoce, por un tema también de que cada vez hay menos terrenos disponibles. Bueno, los terrenos disponibles generalmente están afectando a las casas, viviendas. Si uno ve y busca hoy día una casa en el área metropolitana, claramente nos vamos a tener que ir a los sectores más periféricos. Bueno, de hecho, la Cámara Chilena de Construcción mencionó que el año pasado la venta de casas disminuyó un 17,4%. Así es. Claro, porque las ofertas, la cantidad de casas disponibles se ha reducido. Es decir, hoy día hay ciertas comunas que se están desarrollando proyectos de vivienda, ya sea para el segmento alto, segmento medio, segmento más bien bajo, pero no son tantas las opciones. Sectores donde tuvimos un boom inmobiliario, hoy día ya ese nivel de transacciones se ha disminuido totalmente y por lo tanto las opciones que están quedando es que, por ejemplo, para valores 2.000 UF, 2.500 UF, la persona en realidad prácticamente encuentra muy pocas opciones en casa y por lo tanto se está cuestionando si va a comprar una casa o va a comprar un departamento cuando estos tienen varios atributos como por ejemplo piscinas, quincho y otras cosas que, bueno, compensan un poco ese anhelo de tener una casa. Hablemos un poco también de los departamentos. La venta aumentó casi un 10% respecto al año pasado. Y también, por ejemplo, en términos totales se vendieron 76 millones de UF. En términos de valor, 15% más que en 2012. ¿Eso significa que, por ejemplo, los departamentos subieron 15% de precio respecto al año pasado? ¿Es un sinónimo que hay que hacer o no? No, en realidad que la cifra puede ser un poquito engañosa, digamos. Si uno toma el total de transacciones versus el total, digamos, de disponible, efectivamente lo que uno ve es que no ha aumentado significativamente los valores, siguen aumentando y es muy difícil que bajen, pero no han aumentado en la misma proporción que venía dándose en los últimos años. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces en conversaciones, en los últimos 18 meses, las personas dicen, ante el importante aumento que hemos visto, esto lo está hablando hace algún tiempo, la gente dice, hay que esperar, si todo esto va a pasar, en algún momento los precios se van a tener que caer. Mi pregunta es, ¿en el rubro inmobiliario se da lo mismo que, por ejemplo, en un ciclo económico que a veces es a la alza y a veces es a la baja? ¿Es así también el rubro inmobiliario o distinto? Bueno, no es tan igual a lo cómo va el ciclo de la economía, es decir, van muy de la mano, sobre todo cuando van hacia arriba. Hacia la baja, si se produjera, vamos en esa hipótesis, si se produjera una baja sustancial, una baja muy fuerte,
prácticamente los precios estarían por el piso y se producirían ofertones en cada momento. Eso tendría que pasar una crisis para que pudiera pasar. ¿Cómo pasó la crisis subprime? Crisis subprime. Pero en Chile, en realidad, se han tomado bastantes precauciones para que eso no esté pasando, y desde todos los actores. Hay que recordar que hace un año atrás, ¿no es cierto?, se empezó a pedir, los informes de cuánto es lo que se estaba financiando, la cantidad de permisos que se están otorgando. Nosotros hemos visto que ha evolucionado a la baja, es decir, la cantidad de oferta que se pueda colocar de aquí en los próximos años también es un poco más reducida, y eso hace que se vaya regulando la oferta con la demanda que hoy día existe disponible. Entonces, la recomendación para las personas es, si tienen decidido comprar una casa, si tienen decidido comprar un departamento, si lo necesitan, busquen, vean las mejores ofertas, pero no piensen que en un año más va a ser mejor que ahora. Claro, estos no son bienes que yo vendo a un año, a menos que estemos hablando de inversionistas, y por lo tanto el criterio de decisión son otros, digamos. Es decir, muchas veces el inversionista dice, bueno, me da lo mismo si el departamento está en el piso 2 o en el piso 15, porque tengo que ver la rentabilidad. Él ve negocio. Exactamente. Cuando la persona está comprando su vivienda para vivir 15, 20 años, obviamente no es una decisión de que compro y vendo mañana o hago la utilidad en un año. Por lo tanto, la recomendación es, claro, buscar lo que necesita. Si encuentra lo que necesita, negocie al mejor precio que pueda, pero es muy difícil que encuentre, ¿no es cierto?, una baja sustancial, a menos, claro, que busque otras alternativas a otros mercados, como por ejemplo los mercados de remate, los mercados de daciones en pago, es decir, bienes que están en una condición distinta a si yo entro a una casa o un departamento piloto y está con todas las capacidades y con todas las habilidades que puede tener ese bien en ese momento, digamos. Teodosio, también se ha dado mucho que en el último tiempo se están restringiendo los créditos por parte de la banca, tanto para las personas como también para constructoras e inmobiliarias. Actualmente, ¿cuál es el porcentaje más o menos promedio del préstamo que está haciendo un banco? Se hablaba, por ejemplo, que la persona tenía que aportar con el 15%, con el 10%, y el banco se ponía con el 90% de todo el valor de la vivienda. ¿Están más o menos todavía en esos rangos o los bancos están más restrictivos? Hasta ahora lo que nosotros hemos visto es que el financiamiento está llegando en muchos casos al 90%. Eso es lo que estamos viendo. Distinto era lo que pasaba hace 3 años atrás o 2 años atrás, donde incluso se puede llegar al 100 o un poco más del 100 si habían otros créditos asociados. Hoy día, para la vivienda de primera residencia, es decir, la que va a ocupar la persona directamente todos los días, está aproximadamente en el 90% máximo. Ahora, se han producido también, y en eso, digamos, está todo el proceso de comercialización, que la inmobiliaria, hay que recordar que también tiene las opciones de lo que se llama venta en blanco, venta en verde, y durante ese periodo, ¿no es cierto?, que dura el proceso de iniciar la construcción o entregarla, muchas personas, ¿no es cierto?, también han optado por ir cancelando parte de ese pie. Es decir, si la construcción va a durar 10 meses, pagan 1/10 cada mes, por lo tanto, al término o al momento de la entrega, ellos ya tienen ese pie del 10% y por lo tanto solo faltaría el 90% restante que el banco se lo va a financiar. Bueno, eso también es parte de la evolución y de la profundización que se habla también de este rubro inmobiliario. Teodosio, le agradezco por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y con este análisis sobre las ventas inmobiliarias en General Santiago en 2013 terminamos este miércoles en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan, por supuesto, en CNN Chile.